Comienzan a moverse las fichas, aparecen nuevas figuras, otras que ya conocemos en el ámbito de la política. ¿De qué estoy hablando? Del panorama electoral 2019. Ya comienzan a surgir candidatos, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición para las elecciones del próximo año 2019. Vamos a tener que ir nuevamente al cuarto oscuro, pero ya vamos analizando desde hoy lo que puede llegar a pasar el próximo año. Por eso hemos invitado a Julio Aguirre, aquí en nuestros estudios. Es doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también parte del CONICET. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, panorama electoral 2019, hay como mucho para analizar, a pesar de que todavía falta un tiempo, pero que se puede ya ir analizando y adelantando, por lo menos desde el oficialismo en el ámbito nacional. Bueno, sí, todavía falta mucho tiempo, muchas cosas pueden pasar en un año en la Argentina, pero desde ya que la carrera electoral ya está iniciada y se nos presenta un escenario electoral básicamente fragmentado o todavía un poco heterogéneo. Si bien por el lado del gobierno parece ser un poco más estructurado, un poco más ordenado que por el lugar de la oposición, esto puede no necesariamente ser cierto porque el gobierno carece de liderazgos que tengan la posibilidad de aglutinar esa coalición bastante heterogénea que es Cambiemos, que se formó en un contexto muy particular que tenía que ver con ganarle a las elecciones al kirchnerismo y hoy por hoy está teniendo bastante problemas internos y está teniendo la enorme dificultad de tener que hacer campaña cuando a la vez se es gobierno y se está llevando adelante una enorme dificultad para poder ordenar la economía, que era una de las principales, digamos, premisas que el gobierno iba a llevar adelante. Entonces, tener que, por decirlo en términos muy simples, hacer campaña en medio de un ajuste hace que cualquier tipo de candidato o líder político que esté vinculado fuertemente al gobierno que está llevando ese ajuste tenga serias dificultades para poder posicionar su imagen como una persona que puede llevar adelante mejoras a nivel de la sociedad, ¿no? De hecho, consultoras en el ámbito nacional plantean que la imagen del presidente actual, bueno, va en negativa, ¿no? Digo, por la posibilidad de presentarse a una reelección, por ejemplo. Exactamente. Desde finales del año pasado, sobre todo principios de este año, la imagen del presidente cae de manera bastante sistemática, todos los meses viene cayendo un poco más. No obstante, se da un escenario general de la política argentina en el cual la mayoría de los candidatos tienen más imagen negativa que positiva. La única candidata dentro del mundo oficialista que tenía una imagen positiva superior a la negativa, o sea que habían más personas que la consideraban positivamente que aquellas que la consideraban negativamente, era María Eugenia Vidal. Es por ello que hasta el día de hoy sigue siendo posiblemente el nombre que con más fuerza suena para poder ser la candidata el año que viene. No obstante, vuelvo a lo que dije anteriormente, es la gobernadora de la provincia más grande y más compleja de la provincia que está atravesando procesos muy complicados en sus negociaciones salariales, etcétera, etcétera, con lo cual todavía queda mucho para esperar respecto a cómo va a llegar la imagen de María Eugenia Vidal a las elecciones de octubre del año que viene. Bien, y esto siempre pasa en las elecciones o en la previa a las elecciones. Comienzan a aparecer nombres de distintos artistas, cantantes, etcétera, vinculados con el mundo del espectáculo, de la farándula. Uno de ellos es Marcelo Tinelli. Así es. Una vez más pasa con Tinelli, que tiene mucha más imagen negativa que positiva. Va a pasar y pasa en todas las campañas que se vayan presentando nombres en el trayecto del proceso de organización de los partidos, van a ir tirando nombres sobre la mesa para ir midiendo, para ir empujando, para ir viendo qué impacto generan y para ir, en base a eso, en base a los sustos que pueden llegar a generar, ir aglutinando a las personas que traten de resistir el surgimiento de determinados personajes. Claramente dudo seriamente que sea una candidatura fuerte o con chances la candidatura de Tinelli. No obstante, también se están midiendo, las consultoras están midiendo a nivel nacional muchos otros personajes, por ejemplo, gobernadores de provincias, intendentes, exministros. Por ejemplo, hace poco una de las consultoras había medido bastante bien a un exministro de Economía, a Roberto Labaña, porque están buscando estas imágenes que puedan transmitir como ya transitamos problemas peores que los que estamos transitando ahora y podemos solucionarlos. O sea, tienen que encontrar esa figura que permita transmitir esa idea y no va a ser nada fácil lograrlo. Y por el otro lado, pareciera haber una incógnita importante, ¿no? Estamos hablando del justicialismo, que es el principal frente opositor. La semana pasada ya Urtubey, gobernador de Salta, dijo que harían una muy buena fórmula con Massa, por ejemplo, adelantando una posible candidatura. Así es. Bueno, el justicialismo sigue muy fragmentado. Por un lado tenemos lo que podríamos considerar el kirchnerismo, con una potencial candidatura de Rossi, que con el aval de Cristina Fernández de Kirchner
pero que todavía está muy verde por ese sector. Yo creo que todavía están negociando por el sector del peronismo renovador, el Frente Renovador. Con Massa también uno de los que se había lanzado muy fuerte había sido Solá, con buenas chances, ¿no? El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, con esta idea de ser alguno de los posibles líderes que puedan reorganizar o aglutinar a, no sé si la totalidad, pero al menos una enorme mayoría del universo justicialista, y así sí poder hacer frente con chances de ganar el año que viene, ¿no? Esta idea de necesidad de reorganizar y de ir todos juntos, lleguemos a un candidato que nos aglutine, después dirimamos nuestras diferencias, pero tenemos que ganar, ¿no? Está como un poco esta máxima en muchos sectores del justicialismo. ¿Cristina como candidata? El problema de Cristina es que similarmente a lo que pasa con Macri, tiene una imagen negativa muy superior a su imagen positiva. Entonces, si bien esa imagen negativa se disminuye cuando uno únicamente mide la opinión de votantes, digamos, familiares o cercanos al universo justicialista, no obstante, igual, dentro del universo justicialista hay un sector no menor que la resiste como candidata. Por consiguiente, el tema es si Cristina puede o no puede aglutinar el justicialismo. Hoy por hoy no puede. Veamos qué puede pasar en unos meses. Bien. Muy bien. Vamos al ámbito provincial, ¿te parece? Para hablar del panorama político electoral también. Desde el oficialismo, bueno, algunos ya lanzaron la candidatura. Cobos, por ejemplo, algún sector más vinculado con Cornejo no estuvo muy de acuerdo con este lanzamiento, pero lo cierto es que él dijo, sí, tengo ganas de ser candidato el año que viene. Así es, sí. El cobismo claramente está un poco lanzado. Nuestra provincia tiene una particularidad, los gobernadores no pueden reelegirse. Eso normalmente genera ciertos efectos en las carreras políticas, a diferencia de otras provincias donde los gobernadores, al tener la potestad de reelegirse, tienen esta posibilidad de ir controlando, a la vez que controlan el gobierno, controlar la transición política. Por el lado, como la provincia no pasa, Cornejo no puede reelegirse, no tiene chances de reformar la Constitución, o al menos hoy por hoy no parece que eso sea factible. Claro. Por consiguiente, en este esquema, digamos, claro, estaba latente ese proyecto, no se puede llevar adelante. Entonces, en este esquema aparece Cobos como un posible candidato. Creo que es una candidatura, digamos, van a haber seguramente otros candidatos del universo radical, van a haber, el tema es si esos candidatos van a llegar a una interna, a una PASO, esas candidaturas se van a limar antes de llegar a una PASO y va a haber un candidato de unidad, pero creo que todavía está bastante ordenado, digamos, Cambia Mendoza está bastante ordenado como para poder dirimir eso y en última instancia llegar a una PASO con dos candidatos, pero dentro de una misma estructura partidaria. Bien. Kirchner es otro de los nombres que allí suena. Exactamente, también, ¿no? Kirchner, también el intendente de la capital, Suárez, son algunos de los candidatos que se han ido mencionando, se han medido algunos candidatos también, otros intendentes, Tadeo García Salazar, en fin, pero en general parece que ser los más fuertes hoy por hoy que están sonando son Suárez, Kirchner y Cobos ahora, ¿no? Y la incógnita nacional también se traduce a la provincia de Mendoza y acá parece ser una incógnita gigante, digo, dentro del justicialismo en la provincia de Mendoza. Exactamente, al igual que a nivel nacional está muy fragmentado el universo peronista. Tenemos por un lado el espacio que podemos identificar más con el kirchnerismo y por otro lado un sector quizás liderado por Omar Félix, ¿no? y en alguna medida también aparecen ahí Bermejo y algunos intendentes que tienen mucho peso a nivel más territorial, a nivel partidario, la estructura partidaria del Partido Justicialista, que no terminan de coordinar. De hecho, han tenido muchos roces a nivel de su acción en el Poder Legislativo con el sector más kirchnerista y es poco claro que se pueda llegar a una lista unida. Ahí hasta es posible que lleguen al 2019 con listas separadas. Y creo que hoy por hoy la mayoría de los esfuerzos van a estar orientados a que justamente vayan a una PASO, pero todos dentro del marco del justicialismo. Veremos qué chances hay de eso. Muy bien. Julio, finalmente te pregunto, ya en el marco general de estas posibles elecciones, digo, de estas elecciones, ¿cómo o por dónde deberían ir las campañas de los políticos para el año que viene, teniendo en cuenta, bueno, la situación que se atraviesa, que está marcada fundamentalmente por lo económico hoy en día, ¿no? Sin lugar a dudas. Va a ser una campaña que se va a nacionalizar. ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a estar votando muchos municipios, vamos a estar votando en provincias, gobernadores también, el eje va a ser básicamente la discusión a nivel nacional y no tanto lo local. Uno de los instrumentos que tienen los gobernadores para evitar eso es el desdoblamiento. Dudo que Mendoza sea una provincia que pueda hacerlo. Al ser Cobos el presidente del partido, que es el principal aliado del presidente Macri, difícilmente pueda usar ese instrumento y va a tener que aceptar un calendario electoral pegado al calendario electoral nacional y por consiguiente enfrentar que el debate de la campaña provincial va a tener mucho que ver con lo que pasa en la noticia, en la nación y un poco menos quizás
en lo que pasa en la provincia. Ciertamente la oposición va a tratar de estructurar todo el debate a través en torno a la economía y a las dificultades enormes que está teniendo el gobierno en resolver problemas como la inflación y el crecimiento, el empleo, la pérdida de salarios, y el gobierno vamos a ver qué tan audaz es para ir generando mecanismos para ir reorientando la agenda pública hacia otras temáticas de saliencia interesante, digamos, y ahí podrán seguramente volver a poner sobre el tapete, no volver hacia el pasado, no caer en la tentación populista, digamos, como gran rótulo y ver qué pueden llenar en esa agenda de eso, mostrar los fracasos o cosas que están pasando en países como Venezuela, como para decir esto es lo que tenemos que esquivar, y seguramente por el lado del oficialismo va a ser una campaña de tenemos que transitar una etapa muy difícil, pero lo mejor está por llegar, digamos. Y una idea muy general de que hacen siempre el ajuste ellos para que después el otro venga a tener los réditos, digamos, de poder gobernar un país, una economía más ordenada. Bueno, tratar de decirle al electorado seguramente, sí, estamos haciendo esto es muy duro, tenemos que transitar estos meses difíciles, pero lo mejor está por llegar, apóyennos, acompáñennos y vendrá lo mejor. Bien.